Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y como lo veníamos anunciando, vamos a hablar de la lechería, de cómo está el mercado internacional de los lácteos y también de un tema que hemos tenido en esta semana aquí en el programa que tiene que ver con las negociaciones Mercosur-Unión Europea, donde el capítulo de los lácteos es un capítulo muy sensible para el Mercosur. Ocurre al revés en el caso de la carne vacuna con los europeos, que tienen cierta cautela con respecto a lo que puede significar el ingreso del producto desde el Mercosur hacia el mercado europeo. Pero vamos a hablar en primer lugar, como decíamos con el ingeniero Gabriel Bañato, sobre el mercado internacional. Gabriel, ¿cómo arrancó este 2018? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en realidad tuvimos unas buenas noticias en este inicio de año. Nosotros recordemos que habíamos terminado el 2017 con alguna incertidumbre en lo que es precio internacional. De hecho, durante un año que fue bastante estable, si lo comparamos con 6-7 años para atrás, donde comenzó la volatilidad, un año bastante estable. El 2017 se esperaban precios por encima de los $3.000, por poner la referencia de la leche en polvo entera, por ejemplo. Y a fines del 2017 tuvimos algunos ajustes a la baja, que algunos lo referían a esa recuperación de la leche que empezó a haber en la Unión Europea, en Nueva Zelanda y demás, que de alguna manera traían un poco de alarma, si se quiere, porque bueno, en realidad sabemos que los precios han recuperado, pero que todavía no son de alguna manera precios excelentes o muy buenos, sino que son precios que permiten de alguna manera cobertura de costos de producción y poca cosa más. Entonces, bueno, esta situación se había de alguna manera generado a fines del año y tenemos un comienzo del 2018 ya con una recuperación. Básicamente algunos de los analistas lo están relacionando con una sequía en Nueva Zelanda que para los compradores prevé falta de leche o descenso de esa oferta que se venía recuperando. Hay que ver qué pasa hacia adelante, pero lo interesante es que bueno, los precios de la leche en polvo, por ejemplo, vuelven a superar los $3.000, hay recuperación en general en todas las categorías y creo que eso se relaciona más con lo que se venía esperando, analizando y lo que se proyectaba, que creo que se responde un poco mejor a lo que el mercado internacional puede de alguna manera dar hacia lo que es la captación de mejores precios para la lechería, ¿no? Gabriel, ¿y qué pasa con Europa? ¿Europa está volcando productos al mercado internacional? ¿Está siendo más cautelosa para no presionar los precios? ¿Cómo está jugando Europa en lo que se refiere a la oferta? Bueno, Europa claramente está jugando para evitar una caída de precios. De alguna manera ya durante el 2016 y el 2017, luego de que ellos en el 2015 liberaron las cuotas, de alguna manera tomaron conciencia de que había sido quizás una medida que se tomó en un momento y que no se analizó realmente o de alguna manera no se entendían bien cuáles podían ser los impactos. Eso generó una sobreoferta en el mercado muy importante, que además se sumaba a aquellos precios históricos de $5.000 de leche en polvo en 2013 y 2014. Esa situación a Europa le generó problemas internos muy graves. De hecho, hubo manifestaciones muy importantes a nivel de los productores y demás. Y ellos no quieren volver a esa situación. Y eso es una cosa positiva para nosotros, porque de alguna manera la Unión Europea, en la época de la crisis, por ejemplo, hizo stocks de intervención de leche en polvo descremada, que si hoy los volcara al mercado seguramente sería un impacto negativo. Y la necesidad de ellos de mantener ciertos niveles de precios, porque aparte generalmente los costos de producción son más elevados, bastante más elevados que los nuestros, creo que de alguna manera es algo interesante y que recordemos que junto a Nueva Zelanda, la Unión Europea es el principal productor de leche del mundo, por supuesto mucho más que Nueva Zelanda, pero además es uno de los principales exportadores de leche. Entonces, esta situación o esta determinación que ha tomado la Unión Europea es muy importante y en los últimos días se ha conocido además que los stocks de leche en polvo descremada, estos que ellos tienen, que aparte ya han hecho licitaciones con ciertos mínimos para no derrumbar el mercado, en los cuales no han logrado colocar ninguna tonelada, y bueno, ya esos stocks lo van a utilizar de otra forma y de alguna manera para que no termine impactando en el mercado, lo cual es bien positivo. Claro, ¿no? Gabriel, a propósito de Europa, en esta semana nosotros estuvimos participando de las negociaciones Mercosur-Unión Europea y un tema que le preocupa al Mercosur y que ya pidió Europa es ingresar con lácteos al bloque. ¿Cómo lo ven ustedes a esto desde el Instituto Nacional de la Leche? Bueno, de hecho Mercedes Baraybar ha estado participando la semana pasada de la negociación. Sí, la economista Mercedes Baraybar es la técnica que ha seguido todo esto desde INALE. Nosotros ya hace un tiempo bastante importante que estamos trabajando con Relaciones Exteriores y con la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio. Y siempre, en realidad, recordemos que los lácteos hasta hace no mucho era un producto excluido. De hecho, en la parte de bienes sigue estando excluido, aunque ahora se pone sobre la mesa algún tipo de negociación para la posible entrada de lácteos del Mercosur a la Unión Europea y de la Unión Europea al Mercosur, pero eso está de alguna manera en un paquete de discusión todavía. Después sí hay un bloque de denominaciones de origen, que ahí sí es donde los lácteos de alguna manera
hubo que trabajar muy fuerte porque hay productos que podrían, si se aceptaran dentro del acuerdo, podrían determinar que nuestras industrias no puedan utilizar nombres que hoy utilizan, por decir el parmesano, el gruyère, bueno, la mozzarella, que en realidad... Sí. Pero en todo se está llegando a cierto acuerdo porque en muchos de estos productos la Unión Europea lo que utiliza son los nombres compuestos y en realidad si uno los divide no tiene la misma... de alguna manera la misma utilización. Por ejemplo, la mozzarella di búfala, ellos utilizan mozzarella di búfala de Campana, que esa es la denominación de origen que quieren de alguna manera tener en el acuerdo, pero si uno utiliza mozzarella no hay problema. Entonces esos productos se han ido despejando, hay otros productos que no tienen ningún tipo de conflicto, pero sí, por ejemplo, el parmesano reggiano de ellos protegen las dos cosas. Entonces nosotros tenemos muchos quesos que son parmesano o tipo parmesano y no lo podríamos utilizar más. El gruyère también lo quieren proteger, por lo cual nuestra industria no lo podría utilizar más. Y ahí sí, Uruguay ha sido muy firme, también los demás países del Mercosur, en que ese tipo de nombres no se pueden negociar. Y lo que se va de alguna manera a proponer desde el Mercosur es la coexistencia. O sea, la coexistencia del producto europeo y del producto del Mercosur, eso sí se ha trabajado. Y a instancia de lo que tú mencionabas al inicio de bienes, sí se está trabajando en, bueno, cómo Uruguay o Argentina básicamente, que son los dos países del Mercosur que son exportadores, podrían apostar a tener ciertas cuotas o ciertos cupos en la Unión Europea, por ejemplo de manteca o de leches en polvo y demás, y a cambio de eso que la Unión Europea pudiera entrar pero con productos muy diferenciados, ¿sabes? Por decir algo, de productos como el camembert o el brie o el roquefort o ese tipo de productos, no en volúmenes muy importantes y que son muy específicos. Eso de alguna manera era una de las grandes ideas. Eso igual hoy está en negociación y no hay nada definido. Y recordemos que hay algo muy importante, que los productos lácteos son sensibles para la Unión Europea de entrar en el Mercosur. Ellos con la carne tienen una situación. Pero también nosotros estamos negociando con un bloque que tiene un nivel de subsidios muy importante, un tratamiento hacia los productores lecheros muy diferente al que tenemos acá. Y siempre desde el INAL en general, y también el gobierno lo tiene entendido así, hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de negociar. No es lo mismo una cuota de productos de la Unión Europea en el Mercosur que del Mercosur y Unión Europea. La competitividad genuina que tienen productos es una, y la competitividad que se genera muchas veces por subsidios o por apoyos que tienen los productores en la Unión Europea genera otro tipo de competitividad que, bueno, que es más artificial si uno la definiera de alguna manera. Primeros días de marzo seguramente vamos a conocer si hay acuerdo para concretar el acuerdo de libre comercio, si esto fracasa. Sí, en realidad lo que se intenta es acelerar esos plazos, tratar de llegar a un preacuerdo, pero todavía hay puntos muy sensibles que la Unión Europea está queriendo imponer y el Mercosur no está aceptando, y eso va a ser de alguna manera la clave de si se puede llegar al acuerdo o no, ¿no? Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, amigos, y en instantes continuamos con otros temas.